más grandes que hay, hermanos, en todo el mundo. Vamos a ver, hermanos, vamos a estudiar cómo comenzó. Le animo que tome notas, porque de vez en cuando usted se va a chocar, hermanos, con una persona que necesita a Cristo y que es testiga de Jehová. Amén. Vamos a estudiar qué es lo que creen. Vamos a estudiar cómo comenzó esa religión. Vamos a estudiar algunos de los errores que ellos no le van a decir en esa plática. ¿Por qué estamos haciendo esto, hermanos? Mire, estamos haciendo esto no porque yo no tenga otras prédicas que dar. Lo estoy haciendo, hermanos, porque yo sé de que la gran apostasía está ya dándose. Muchos cristianos saliéndose, hermanos, y apostatando de su fe. Y yo sé de que eso es para los últimos tiempos. Entonces yo como pastor me preocupo que usted tenga una doctrina basada en la palabra de Dios. Amén. ¿Estamos claros? Entonces no quiero que piense, ay, el pastor de plano no tiene nada más que predicar. No, no, no. Hermanos, esto es tan importante porque nosotros tenemos que basar nuestra doctrina en la palabra de Dios. Entonces, por eso estamos estudiando estas diferentes religiones. Amén. Estudiamos hace unas semanas acerca de los judaizantes, ¿verdad que sí? Los judaizantes. También vimos la semana pasada, vimos acerca de los tres tipos de levadura que Jesús nos pidió, nos dejó que nos cuidáramos de ellos. ¿Alguien se recuerda cuáles eran? Los fariseos, ¿qué significa qué, hermanos? Los religiosos, amén. Los fariseos, los religiosos, amén. ¿Cuál era la otra? Saduceos, ¿qué era qué? Los que quitan partes de cosas de la Biblia, amén. ¿Se recuerda? Que solo creen ciertas cosas, pero es por la falta de educación bíblica que tienen. Hablamos de los saduceos. ¿Y la tercera cuál era? De Herodes. ¿Qué significa la doctrina de Herodes? Libertinaje, espíritu de libertinaje. Muy importante esas tres levaduras que Jesús nos dejó escrito que nos alejáramos de ellas. Amén. Miremos entonces aquí los testigos de Jehová. Según el 2016, en la encuesta que se tomó, hermanos, los testigos de Jehová tienen 8.1 millones de seguidores, 8.13 millones de seguidores, según una encuesta en el 2016. Y la pregunta es, ¿cómo entonces, hermanos, comenzó esta religión? Esta religión comenzó, hermanos, en el año 1884. El fundador fue Charles Russell. Ahora, hermanos, es importante notar de que esta religión con la religión de los adventistas van de la mano, porque comenzaron cerca del mismo tiempo. Fue cerca de la misma fecha. ¿Por qué? Porque ambas religiones comenzaron, hermanos, con un acontecimiento que vamos a aprender un poquito más de ese acontecimiento en lo que vamos a estar viendo esta doctrina. Esta religión, perdón. Quiero pedirle por favor que vaya conmigo a Deuteronomio 18:22. Deuteronomio 18:22. ¿Lo tenemos? Le voy a dar el verso, hermanos, que destruye totalmente esta religión. Amén. El versículo bíblico que destruye esta religión. Por eso usted no debe de tener basada su fe en una religión. Que yo soy adventista, que yo soy bautista, que yo soy... No, no, no. No base su fe en una religión. Base su fe en Jesucristo. Amén. En Él, hermano, Jesús no cambia. La religión le va a decir una cosa en un día, al otro día le cambian el asunto, hermanos. Pero Jesús no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. ¿Cuántos lo creen así? Deuteronomio 18:22 dice así: si el profeta hablar en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. Dice, no tengas temor de él.
Amén. Entonces, ¿cómo sabemos de que este versículo es muy importante, hermanos, para darnos cuenta que esa es una religión falsa, que este es algo falso? ¿Por qué, hermanos? Porque ellos han hecho varias predicciones, las cuales totalmente no se han cumplido, ni siquiera una, hermanos. Ellos siguen sacando predicciones, lo cual, hermanos, esto usted lo puede encontrar en la internet, predicciones que ellos han hecho. Yo le voy a dar unas cuantas para que usted las tenga ahí. Por ejemplo, Russell, el fundador, dijo que los tiempos de los gentiles terminarían en 1914. El dilema con eso, hermanos, es de que hasta 1948, hermanos, fue cuando Israel fue fundada como nación nuevamente. Pero Russell, el fundador de los Testigos de Jehová, hermanos, ya había profetizado que los tiempos de los gentiles, hermanos, terminarían en 1914, lo cual totalmente erróneo. Miremos otra. Russell dijo que la Iglesia Católica terminaría en 1914, como que le gustaba mucho ese año. ¿Y sabe qué pasó? ¿Aló? Nada. Absolutamente nada, hermanos. ¿Y qué decía Deuteronomio? Dice: es palabra que Jehová no ha hablado, con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él. Es un falso profeta, en pocas palabras. Es un falso profeta. Entonces, mire otra de las cuestiones. Russell dijo que el Armagedón tendría lugar en 1915. Todo esto, hermanos, usted lo puede conseguir en información. Por ejemplo, vamos a ver, le voy a dar algunas formas. Déjeme ver si consigo una de las que tengo aquí. Bueno, ahorita le digo algunas otras. Russell dijo que el Armagedón tendría lugar en 1915, lo cual no ocurrió. Todavía estamos acá. Amén. 2019. Amén. No ocurrió nada de eso. Russell dijo que en el año 1914 todos los gobiernos, bancos, escuelas e iglesias serían completamente destruidos. Totalmente erróneo. No ocurrió. Mire por favor algunas cositas más que yo tengo aquí. Le voy a dar de dónde se salieron. La fecha de 1925 está revelada aún más claramente por las escrituras que la fecha de 1914. Por ejemplo, ellos dijeron algunas de estas profecías que no se cumplieron, las dijeron en su atalaya del 1 de septiembre de 1922. En la página 262, o sea, le estoy dando la fuente de algunas de estas profecías. Mire esta otra. Nuestro pensamiento es que 1925 está definitivamente establecido por las escrituras. En cuanto a Noé, ahora los cristianos tienen mucho más para basar su fe que la que Noé tuvo para fundamentar su fe en un diluvio venidero. La atalaya, 1 de abril de 1923, página 106. O sea, han habido varias cosas, hermanos, que ellos han dicho que no solamente es totalmente falso, sino profecías que ellos han dado, hermanos, que totalmente no se han venido a cumplir. Entonces, miramos que ya desde el principio que comenzamos a indagar esta religión, nos damos cuenta que tiene bastantes señales de falsedad. Mire por favor esta otra. Los problemas que la Biblia, traducción del Nuevo Mundo, que es la Biblia de los Testigos de Jehová, nos damos cuenta que esa Biblia tiene varios errores. Por ejemplo, en Hebreos capítulo 1, versículo 8, tenemos la versión de la Reina Valera que dice: mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro
de tu reino. Pero en la versión de ellos, de los testigos de Jehová, no dice eso. ¿Por qué no dice eso? Porque ellos no consideran a Jesús Dios. Ellos creen que Jesús es un arcángel, es un ángel. Ellos no lo consideran Dios. Entonces cambian varias cositas en su Biblia. Miremos cómo dice la Biblia de ellos. Pero respecto al Hijo, Dios es tu trono para siempre jamás, y el cetro de tu reino es el cetro de rectitud. O sea que a propósito ellos cambian cosas en su Biblia que vaya de acuerdo a su doctrina. Inclusive algunas de estas en Biblias anteriores que ellos han sacado, revisiones que han sacado de su Biblia, están los errores. Y después se dan cuenta y arreglan y vuelven a imprimir otra vez las Biblias. Así han hecho, hermanos, tratando de perfeccionar su Biblia de acuerdo a su doctrina. Ahora, lo importante no es ni siquiera qué dice la Reina Valera ni qué dice la Biblia de ellos, qué dice el original. Y entonces yo le voy a traer el día de hoy, hermanos, para que usted se dé cuenta un poquito de cómo está, hermanos, lo más cerca a lo que dijo el Señor o la palabra de Dios. Usted mira ahí en la línea de arriba está en español, la línea siguiente está en griego y la línea tercera es un griego transliterado. ¿Qué significa eso? Que le pusieron de una forma que nosotros pudiéramos entenderlo y pronunciarlo. Es un griego transliterado. Entonces, miremos lo que dice ahí. Mas del Hijo dice, y lo que le quiero mostrar es dónde, hermanos, están las palabras. Porque ellos decían, la forma que ellos lo escribieron, vamos a regresar un poquito. Mire cómo dice. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios. O sea, que del Hijo lo están llamando Dios. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios. Pero ellos no pueden tener eso en su Biblia, porque ellos no creen que Jesús es Dios. Entonces le van a cambiar. Con respecto al Hijo, Dios es tu trono. ¿Se da cuenta la gran diferencia? A uno le están diciendo que acerca del Hijo se refieren que es Dios, pero en la otra versión están diciendo que el trono de Dios, que el trono del Hijo es Dios. Pero eso no dice la Biblia. Cuando vamos al original, hermanos, o a lo más cerca del original, nos encontramos, hermanos, con que la palabra que están usando ahí es la palabra teos. Y sí dice, como tenemos ahí, hermanos, déjenme ver, como tenemos ahí esta palabra, ¿sí se da cuenta? Tú, abajo de esa palabra hay una palabra en griego, o sea que no está inventada esa palabra. Hay palabras, hermanos, donde sí, para que se entienda en el español como esto, se necesita agregar en el español, pero no es el caso aquí. En esta palabra sí hay una palabra en griego. En esta de trono hay otra palabra en griego. ¿Sí nos damos cuenta? Tu trono, oh Dios. Entonces nos damos cuenta cómo está aquí. Mire, oh Dios, oh Teus, por el siglo del siglo. Y aquí sí se agregó esta palabra en español. Pero nos damos cuenta, hermanos, que definitivamente no dice lo que ellos decían. ¿Qué era lo que ellos decían? Mas del Hijo dice, ¿qué decía? Dios es tu trono. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cómo vamos a sacar eso de ahí? ¿Hace sentido? Aquí nos deja claro, mas del Hijo dice, tu trono. ¿Por qué? Porque ahí están las palabras, oh Dios. Entonces la Biblia sí enseña que que Jesús es Dios y lo llama Dios. Yo ya he dado varios
varias información acerca de esto. Vamos a ver qué otra. Mire por favor esta otra, Zacarías 12:10. Vaya conmigo por favor, Zacarías 12:10. ¿Tenemos? Mire lo que dice. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Pues hay un grave problema ahí para ellos. ¿Por qué? Déjeme regresar. Porque ahí dice, y mirarán a mí. Si lo miramos, y mirarán a mí. Esa palabrita es un grave problema para ellos. Porque cuando usted mira el contexto de ese verso, el que está hablando ahí es Dios. Mire el de versos antes. Está hablando el Señor. Y dice, y me mirarán a mí. Entonces, dice, pero venía hablando Dios y ahora está diciendo, me mirarán a mí. O sea que al que crucificaron y traspasaron es Dios. ¿Aló? Entonces tiene que haber un cambio porque esto no lo permite su doctrina. ¿Y cuál es el cambio que hicieron? Y ciertamente derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu de favor y súplicas. Y ciertamente mirarán, ¿qué dice? Le tuvieron que cambiar. Porque si no contradice, porque el que viene hablando es Dios. Y Dios dice ahí en su palabra, y me van a ver a mí, a quien traspasaron. O sea, el que estaba hablando es el mismo Jesús. Entonces, ¿qué dice la versión griega o hebrea? Perdón, estamos en el Antiguo Testamento. Hebrea. Y ahí lo tiene usted. Mire lo que dice. ¿Lo tenemos? Mire, nuevamente, como le había dicho, la parte de arriba es el español, la parte de abajo, la segunda parte es el hebreo y la tercera es el hebreo transliterado. Pero mire lo que aparece aquí. Esa palabra, mi, amén, que ellos le cambiaron a ¿cómo? Aquel. ¿Y qué significa mi? Viene del hebreo 589, que significa yo mismo, mío, pero yo. O sea, hermano, que de dónde sacaron ellos aquel. Yo soy el pastor de esta iglesia. Amén. Aquel es el hermanito de seguridad. Es muy diferente mencionar yo y aquel. Amén. Y ellos le pusieron, hermanos, y mirarán a aquel a quien traspasaron. ¿Cómo dice su versión? ¿A mí o a aquel? A mí. Entonces nos damos cuenta, hermanos, que hay muchas, y así usted va a estudiar muchas otras, hermanos, partes de la Biblia, de los testigos de Jehová, donde nos damos cuenta, hermanos, que tuvieron que cambiar porque no va con su doctrina. Amén. Problemas con la Biblia, traducción del Nuevo Mundo. Mire esta otra. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Amén. ¿Qué dice ahí? ¿Que el verbo era qué? Dios. ¿Hay un problema ahí para ellos? Definitivamente, ellos no creen que Jesús es Dios. Entonces, ¿cómo le cambian? En el principio, la palabra era, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era y mire cómo lo cambian.
con D pequeña. O sea que tenía poderes, pero no tanto como Dios. Amén. Y así sucesivamente miramos un montón de otras cosas. Esta es una de las doctrinas que los testigos de Jehová creen y que está totalmente errónea. Yo se la voy a comprobar con la palabra que dice la palabra. Esta doctrina aparece en la atalaya del 1 de mayo de 1992. Le estoy diciendo esto para que usted mire y verifique que lo que le estoy diciendo es verdad. En la página 17, bajo razonamiento de la página 215 al 216. La atalaya del 1 de mayo de 1992 aparece en la página 17 y otra vez aparece también en razonamiento, página 215 y 216. ¿Cuál es? Niegan que Jesús es Dios y creen que Jesús es el arcángel Miguel. Esa es parte de su doctrina. Usted puede ir ahorita a la página de los testigos de Jehová y encuentra, hermanos, que ellos testifican que Jesús es solamente el arcángel Miguel. Ahora, ellos sacan esta definición a causa, hermanos, de su razonamiento. Va a ver usted por qué. Este es lo que saqué directo de la página de los testigos. Así pues, la Biblia habla tanto de Miguel y sus ángeles como de Jesús y sus ángeles. Mire el razonamiento. Nada revelado de Dios, es solamente razonamiento humano. Ahí enseñan los versículos bíblicos y dice: la palabra de Dios no dice en ningún lugar que existan dos ejércitos de ángeles fieles, uno dirigido por Miguel y otro por Jesús. No dice eso, dicen ellos. Por lo tanto, es lógico llegar a la conclusión de que Miguel es nada menos que Jesucristo, desempeñando sus funciones en el cielo. Qué tremendo, ¿verdad, hermano? Imagínese que usted lo que usted está leyendo en la Biblia lo descifre o usted, hermano, saque sus propias conclusiones de ello, de lo que usted piensa. A causa de eso, hermanos, ha salido un montón de religiones. Pero entonces, ¿cuál es la verdad? Mire conmigo en Daniel capítulo 12, versículo 1, por favor. Ahí está, ahí tenemos parte de la respuesta. Daniel 12, 1. ¿Tenemos? En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia. ¿Qué nos deja saber ahí algo? Hermanos, está claro de que Miguel es el príncipe, es el arcángel protector del pueblo de Israel. ¿Con quién estaban hablando? Con Daniel. Y le están diciendo: en aquel día o en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Lo que pasa, hermanos, es que en el mundo espiritual tenemos, hermanos, hay principados. Y hermanos, en este caso el arcángel Miguel es, hermanos, el príncipe, es el principado, hermanos, sobre la nación de Israel. Pero eso no significa, hermanos, de que Jesús y Miguel sean la misma persona. Totalmente erróneo. ¿Por qué? Porque en ninguna parte dice que Miguel es Dios. Mas sin embargo, en muchas partes mencionan que Jesús es Dios. Vaya conmigo, por favor, algunas de ellas. Vaya conmigo a Colosenses capítulo 1, versículo 16. Colosenses 1:16.
Mire, comencemos desde el versículo 15. ¿Lo tenemos? Él es la imagen del Dios invisible. ¿Quién es la imagen? El primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados. Entonces, hermanos, Él está arriba de todo esto. Y dijimos que Miguel es solamente un príncipe, ¿verdad que sí? O sea, que ¿quién está más arriba de Miguel? Jesús. Porque aquí nos dice, hermanos, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados. Y en esa categoría entra Miguel. Dice, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces Jesús y Miguel no se comparan. Entonces encontramos otro detalle ahí en esta doctrina, en esta religión de los testigos de Jehová. ¿Enseña la Biblia que Jesús es Dios? Sí, definitivamente. Tenemos aquí otros versículos: Tito capítulo 2 versículo 13, Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 1, Romanos capítulo 9 versículo 5. Nos muestran, hermanos, de que Jesús es Dios. Vayamos a uno más, Romanos 9:5. Vaya conmigo rápidamente, por favor. ¿Lo tenemos? ¿De quiénes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos? Amén. Entonces nuevamente la Biblia misma nos muestra que Jesús es Dios y no el arcángel Miguel. ¿Estamos? Ahora, el testigo de Jehová niega que el Espíritu Santo es Dios. Más bien lo llaman como una ¿qué? Fuerza activa. Mire qué interesante. Ahora, mire por favor, hermanos, se me fue ese versículo. Hay un verso que dice, yo creo que es Primera de Juan, que el espíritu del anticristo es aquel que niega al Padre y niega al Hijo. ¿Alguien sabe dónde está ese versículo? Yo creo que es Primera de Juan. Déjeme ver rapidito. Dos 22, gracias hermano. Mire qué dice ahí, hermanos. Y cómo es de que esta religión ataca la deidad de Dios. Ataca la deidad de Dios. ¿Lo tenemos? 2:22. ¿Quién es el mentiroso? El mentiroso, mire lo que dice. Sino el que niega que Jesús, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo y el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, y el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Entonces, esta religión ataca, hermanos, a la deidad de Dios. Ataca al Hijo diciendo que no es Dios, pero la Biblia dice claramente que Jesús es Dios. Pero ahora miramos que ellos enseñan que el Espíritu Santo es una fuerza activa y no una persona. ¿Cuál es la diferencia? Una persona tiene sentimientos, una persona tiene voluntad. Amén. Una persona, hermanos, vamos a ver de que se ríe, amén, se entristece. ¿Y qué dice, hermanos, Efesios capítulo 4, versículo 30? Entonces el Espíritu Santo se puede contristar. ¿Aló? ¿Será que una fuerza activa se puede contristar? No, no tiene sentimientos. Pero una persona sí. Entonces, ¿enseña la Biblia que el Espíritu Santo es Dios y que es una persona? Sí, definitivamente.
Juan 14, 16 al 17, Romanos 8, 26 al 27 y Hechos 5, 3 al 4. Vamos a ver uno. Vaya conmigo a Romanos 8, 26, por favor. ¿Lo tenemos? Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero ¿quién sí lo sabe? Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. O sea, hermanos, que el Espíritu Santo tiene voluntad. Amén. Pero también tiene mente. Mire el versículo 27. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Entonces, hermanos, el Espíritu Santo no es una fuerza activa. El Espíritu Santo es Dios y es una persona. Amén. Mire, por favor, también tiene atributos divinos. Los testigos de Jehová niegan la Trinidad, muy idéntico, hermanos, a lo que es esta religión de los judaizantes, muy idéntico a lo que es los, ¿cuál es la otra? Los adventistas, si no me equivoco. No me recuerdo cuál era la otra, pero los testigos de Jehová, hermanos, yo creo que eran los judaizantes y los testigos de Jehová, niegan, hermanos, la Trinidad. O sea, ellos no creen en el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hermanos, creen de que esa es una enseñanza del catolicismo, pero la palabra de Dios claramente nos dice y nos muestra la Trinidad. Ya le he enseñado muchas veces este versículo bíblico, no lo vamos a ver por esa razón, porque usted ya se lo sabe. Ya se lo he enseñado. Donde habla Jesús, está hablando que lo mandó el Padre y su Espíritu. ¿Se recuerda de ese verso? Se los enseñé varias veces. Jesús es mandado, ahora me mandó el Padre y el Espíritu. Y su Espíritu dice ahí, y está hablando Jesús, el que fundó los cielos y la tierra. Isaías 48, 12 al 16. Amén. Pero la palabra de Dios también nos muestra en Mateo 3:16, vayamos a ese por favor. Mateo 3:16 nos muestra la Trinidad. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos se fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces Jesús está siendo bautizado, el Espíritu Santo viene como paloma, y una voz del cielo dice: este es mi Hijo amado. Los tres, la voz es del Padre, el Espíritu Santo en forma de paloma y Jesús siendo bautizado. La Trinidad ahí en ese versículo, hermanos, y eso es algo que ellos no pueden evitar en sus Biblias. Amén. No sé cómo lo tendrán ahí, pero definitivamente es claro y se mira ahí claramente que Jesús, el Padre y el Espíritu Santo existen. Amén. Miramos este otro ejemplo, porque hay figuras ilustrativas de la Biblia, hermanos, donde nos damos cuenta, el arca de Noé, nos damos cuenta que el arca de Noé, dice la palabra en Génesis capítulo 6, de que tenía 3 pisos. Capítulo 6, versículo 16. Pero aparte de eso, hermanos, tenía longitud, anchura y altura. Génesis 6, 15. Pero aparte de eso, tenía fundamento, puerta y ventana. Nuevamente, hermanos, todo lleno de lo que era la figura o lo que es la figura de la Trinidad. El fundamento es figura del Padre. Amén. La puerta es figura de Jesús. ¿Y la ventana?
¿Qué hace la ventana, hermanos? Ilumina. ¿Verdad que sí? ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Entonces nos damos cuenta que ahí en el misma arca, hermanos, está la figura de la Trinidad. También, hermanos, ellos, y con esto voy terminando, ellos no creen en el infierno. Porque, hermanos, si usted se da cuenta, los testigos de Jehová pueden ir a fiestas, pueden tomar, pueden echarse un cigarrito. ¿Aló? ¿Ha visto usted? ¿Por qué? Porque ellos no tienen un castigo eterno. No hay diferencia. Usted puede ver a la gente del mundo y un testigo de Jehová y los va a ver haciendo muchas de las mismas cosas del mundo. Ellos, hermanos, van a fiestas y usted los mira ahí, hermanos, compartiendo de su cigarrito, de su alcohol, de su cervecita, ¿verdad? Bailando, amén, haciendo las cositas que hace el mundo, porque no hay diferencia, pero tampoco creen en el infierno. La Biblia claramente nos deja saber dónde está el infierno. Y el día de hoy, hermanos, se han hecho, hermanos, si usted se mete a la internet y pone el centro de la tierra, se puede dar cuenta los descubrimientos, lo que se cree el día de hoy que hay en el centro de la tierra, exactamente como la Biblia lo menciona. La Biblia dice en Proverbios 15:24, el camino de la vida es hacia arriba al entendido para apartarse del Seol abajo. Amén. Entonces la Biblia misma nos deja saber que el infierno está abajo de nuestros pies. Haga así. ¿Cuántos quieren escuchar las voces otra vez? No. Les enseñé las voces la otra vez. Entonces la Biblia nos lo dice y hoy la ciencia lo confirma. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que estar aferrados a lo que la Biblia dice. La Biblia no solamente nos dice dónde, sino nos dice los diferentes compartimentos. La Biblia, hermanos, nos dice los diferentes compartimentos que hay ahí abajo en el infierno. Nos dice que hay compartimentos para los ángeles caídos, donde hay un cierto nivel de sufrimiento. También nos dice, hermanos, de que hay compartimentos para aquellos que se hicieron para atrás, eran cristianos, pero se hicieron para atrás, ya no siguieron profesando su fe, la gran apostasía. Hay un compartimento también para ellos, para aquellos que no creyeron, para aquellos hermanos que fueron matones, hay un compartimento ahí en el infierno. ¿O usted creía de que Dios es injusto y decir, tú que fuiste matón, te voy a poner al mismo grado de aquel que no fue matón? No, Dios es un juez justo. Él le va a dar el pago a cada quien conforme se lo merece. Por eso, hermanos, es tan importante. Nosotros todos necesitamos a Jesús. Necesitamos aferrarnos a Jesús porque Él es la salvación, Él es el que pagó. Y dice la Biblia que fue, hermanos, al infierno. Ahí donde nosotros teníamos que estar, ahí fue Jesús. 3 cosas importantes que hizo Jesús por nosotros. Murió por nosotros, ¿verdad que sí? Pagó el pago, hermanos, y fue al infierno. Ahora usted, hermanos, muere y ahí se va a quedar, hermanos, su cuerpecito esperando que Jesús venga a traerlo. Y dice la palabra, según lo que nos menciona Pablo, de que ahora, hermanos, nosotros vamos a un lugar especial. Ya no vamos allá abajo. Antes sí se iba allá abajo. Entonces, la palabra es clara, no solamente dónde está el infierno, sino los diferentes compartimentos. Amén. Y también, hermanos, déjeme ver aquí. Ya, esa era la última. Entonces, hermanos, es importante que nosotros sepamos, van a venir más religiones y algunas de estas van a tomar fuerza, pero usted se tiene que aferrar al Señor. Terminamos con este versículo, capítulo 2 de Hebreos, por favor. Versículo 1.
Usted se tiene que agarrar del Señor y decir: Señor, contigo me voy. Agárrese de su palabra. Amén. Agárrese en la oración y en el ayuno del Señor. Conozca más del Señor. Lo tenemos, Hebreos 2:1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Esa palabra deslizarse viene de una palabra en el griego, hermanos, que significa ser arrastrado por una corriente. Van a venir diferentes corrientes. Usted va a ver al hermanito aquel: ay, ya se fue el hermano, ¿qué pasó? Y usted se tiene que quedar aferrado a Jesucristo. No aquí, no a este edificio, no a su pastor, porque el hombre falla, hermanos, pero Cristo no le va a fallar. Si usted se aferra a Jesucristo, Él no cambia. Es el mismo ayer, hoy y siempre. ¿Y qué dice aquí? Es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Me gustó algo que me dijo una persona: pastor, yo no me voy de aquí si Dios no me dice que me mueva. Y no importa, hermanos, lo que esa persona pase. Su convicción es: Dios me muestra dónde es el lugar. Y así tenemos que aferrarnos nosotros. No al edificio, no al pastor, no al hermanito con que a usted le gusta sentarse. Se tiene que aferrar a que Jesús es su pastor. Amén. Así que se pueden hacer muy grandes estas religiones, pueden ser lo popular del día, hermanos, pero usted se va a dar cuenta, hermanos, de que si usted se aferra al Señor, va a llegar a la vida eterna. Amén. Gracias, Señor. Vamos a orar. Incline su rostro, cierre sus ojos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, ahora te pedimos, Señor amado, de que tú sigas bendiciendo nuestras vidas, sigas bendiciendo este pueblo, que nos tomemos más en serio tu palabra y lo que hemos aprendido. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos y suplicamos, Jesús, te necesitamos. Ayúdanos en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Amén y amén. Hermano.